¿Tenés problemas con la oscuridad? En el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio. MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095-100-020 y no pagás la luz. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos los que, o buenas noches, dependiendo del momento y el lugar donde nos estén viendo. Estamos haciendo una nueva entrega de Cambiemos el Relato. En esta oportunidad vamos a recibir a Gastón Pinela, como todas las semanas. Pero antes de comenzar, los voy a dejar con el video, como todas las semanas, de el Movimiento Uruguay Soberano. Y a la vuelta ya arrancamos con Gastón Pinela. A nosotros nos han mantenido en un error que conviene rectificar. Nos han dicho que somos un país pobre, una sociedad pobre, y que no tenemos más remedio que someternos al mundo tal como está, porque no tenemos cómo mantener nuestra independencia. Y eso es una falsedad. Nosotros somos un país rico, porque estamos parados y rodeados por uno de los recursos más valiosos en esta etapa del mundo, que es el agua. Tenemos mar, ríos, arroyos, lagunas y 2 acuíferos. Sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata, tenemos las 2 plantas de UPM, tenemos a Google ahora, el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua del Río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde, inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? Poner fin a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si los ciudadanos vemos que está siendo afectada nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano, la impulsa el Movimiento Uruguay Soberano, que yo integro, y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas. 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene, porque en 2024, si las reunimos, vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir, en el fondo, si la reforma se aprueba o no, pero en el fondo vamos a discutir quién va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes. De modo que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay. Actuamos como ciudadanos uruguayos y estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país. En concreto, estoy pidiendo tu firma. Necesitamos 300.000 firmas para que nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias. Hello. Perdón. Ahora sí, saqué a Gastón primero, pero antes que nada recordarles que tengo que invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Ahí abajo
en el código IQ, ustedes lo escanean, si lo están viendo desde una pantalla de un plasma o en el Smart o no sé, una televisión a tubo, creo que debe funcionar igual. Y ahí tienen todas las cuentas, la de @01 en Instagram, en Twitch, en Facebook y en Telegram, o Ser Uno Canal en Telegram y Ser Uno Canal también en YouTube. Ahí van a poder compartir, darle me gusta, comentar, todo eso que todas las semanas les pido que colaboren, que es la mejor forma para poder aportar a este proyecto. Ahora sí, atento Gastón Pinela, que ya entra a la cancha. Gastón, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bárbaro. ¿Vos me escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto. Me dijeron el otro día Haciendo, que tengo que hablar más bajo porque dice que tengo la voz muy fuerte y que saturo. Así que, ¿vos ahí me escuchás bien? sí, te escucho bien. Ah. ¿Saturás, pero qué? ¿Saturás a la gente cuando te escuchan o cómo? No, porque dice que los demás, los invitados y todo, hablan bajito y que yo entro que, bueno, y tal cosa, entonces dice que están escuchando. Es como que te dan ¿viste? Cuando te reaniman el corazón ahí, bueno, parece que Claro. le dan una cosa así. Bueno, no es este el caso. O sea, yo que sé, creo que hablamos los dos el mismo tono de voz. Sobre todo en Spotify me dijeron, claro, al ser más auditiva la cosa, se nota Ah, más. claro. Bueno, Este, ¿Cómo ¿y qué estamos? se ¿Cómo le está estamos hoy? diciendo a la gente? ¿Me ¿Preguntaste escuchás? algo? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Ah, bien. Bueno, no sé si se escucha muy bien, pero estoy saliendo de un proceso resfrío, gripe, o como quieras llamarlo, que me tuvo varios días y me tiene en mi casa. Y, y bueno, así que si se escucha en algún momento una tos, una sorbida de mocos, sepan disculpar. La vida misma, Porque, la vida misma. claro, la vida misma, claro, hay somatización por este lado. Pero bueno, Es, aprovechando que estoy en mi casa, pude organizar un poco mejor mi estudio. Entonces, tengo un silloncito muy cómodo en el que estoy sentado y un fondo es para mí de las cosas más lindas que tengo, que es una cartelera, recordándome cada día de mi vida a la linda familia que tengo. Bueno, Fabi, también se va a escuchar de fondo porque forma parte de la misma columna, animales. Y se van a escuchar de fondo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la reina de los, no bajitos, pero sí de la eso te iba a decir. Bueno, la que me reina de los tuvo, bajitos, versión argentina. claro, rioplatense, que además incluyó durante casi toda su obra, salvo excepciones, a los animales como protagonistas de sus canciones y de sus poemas. Quiero decir que es, si no una de mis artistas favoritas de todas, no solo por lo musical y lo relacionado con la infancia, sino por todo lo que vamos a exponer ahora, pero es una de mis artistas favoritas y creo que es una gran artista y que está infravalorada, no solo por lo que ha hecho, sino por el momento y el contexto histórico en donde ella logró introducirse. Pero ya lo vamos a seguir hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando que el 1 de febrero del año 1930, hace casi 100 años, nacía María Elena Walsh, argentina ella, de padres también, bueno, el papá no era argentino, no, el papá era argentino, los abuelos eran ingleses, la mamá era también argentina, y bueno, de chiquita ya mamó en su casa en Ramos Mejía lo que es la música. El papá era pianista, era músico, los abuelos también. Los abuelos le hacían escuchar a María Elena Walsh
las canciones nonsense, como le dicen en Inglaterra, que son las que no tienen sentido. Entonces, toda esa forma de expresión la llevó en muchas canciones bueno, a su cancionero. Por ejemplo, yo me acuerdo de Don Enrique del Meñique. No van a suspender la cuenta si yo canto, ¿no? No, por supuesto. No, 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 no. Capaz Bueno, que lo Don pueden Enrique suspender por la calidad de canto, pero eso es otra cosa. Don Enrique del Meñique tiene muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Entonces, la deformación de las palabras y el invento de algunas palabras lo extrajo del nonsense de Gran Bretaña. Estamos hablando de la época de 1910, 1920, que ya se hacía en canciones infantiles en Inglaterra, y ella lo tomó como propio. O Bueno, sea que el Marilena, indio no inventó nada. ¿cómo? Las canciones de Los Redondos del Indio no inventó nada, ya se hacía antes las canciones sin No, sentido. por supuesto. La cosa es que el indio lo llevó al extremo más alto del no sense, no sense. O sea, no te entiendo un soto lo que habla indio. O sea, más o menos por ese lado. Pero, Yo al día pero de hoy hagamos no como que puedo. sí. Es una libre interpretación lo del Indio Solari. O sea, yo pregunto y nadie me sabe responder. O sea, y es, súper lógico, súper lógico. ¿Qué es lo súper lógico? Si yo no entiendo nada de lo que me está diciendo. Totalmente. María Elena, Ah, cuando tuvo sus 15 años, en 1945, y esto me los anoté porque la cabeza no recuerdo tanto, publica su primer poema en la revista El Hogar, y que se llama Elegía. No, revista que era muy popular también, ¿eh? No es que la publicó en una revista del barrio. claro, no. De hecho, a partir de ahí, ya de sus 17 años, ya publicó en Clarín. Con 17 años, hace el libro, o forma parte del libro Otoño Imperdonable, y fue en ese momento, con sus 17 años, que alguien la leyó. Y ese alguien es ni más ni menos que Juan Ramón Jiménez, el creador de Platero y yo. Y le dijo, chamaca, tú me caes muy bien, y te va a ir muy bien en donde vayas. Entonces yo te invito a Estados Unidos a que vengas y te formes. Y bueno, se la llevó como apadrinándola, y estuvo María Elena en Estados Unidos por aquella época. En Nueva Antes, York, ¿no? sí, exacto, por Nueva York, exacto. Estuvo hasta su mayoría de edad, y luego, bueno, empezó con su derrotero, pero este es elegido, ¿no? Pasó por varios lugares, pero siempre volviendo a Argentina. Y en Argentina Otra, empezó a publicar su obra más vasta en los años 60. otra cosa, para no irnos, ya porque vamos a entrar a las partes más de adulta de ella, pero yo escuché una vez, cuando se escuché o leí, creo que escuché una nota que le hicieron a ella, que decía que también, más allá de que el abuelo le hacía escuchar esas canciones sin sentido, el padre le contaba historias cuando se iba a dormir también con animales y historias así bastante sin sentido. Fue también otra de las fuentes de inspiración. Y más que de inspiración, ya decía como que de homenaje a lo que significó esa experiencia de su padre todas las noches contándole distintos cuentos inventados por él, ¿no? No es que los leía. Claro, las historias son como catalizadores. A ella seguramente se le disparaban millones de ideas. Bueno, y se vieron reflejados, porque Marilena Walsh hizo más de 50 discos, más de 20 libros novelados, libros de niños, libros de adultos. No es una persona que haya pasado con problemas de inspiración por la vida, pero claro, hay como una primera infancia en la que hay como catapultas para que pase todo eso. Y es como, bueno, avivar la llamita de la inspiración a través del papá, a través de la familia. Y la Y todo, familia chao.
apoyó eso, porque también eso fue importante. A eso es lo que yo Claro, decía, en una época donde quizá el rol de la mujer no era ese, no era el esperado, la familia colaboró para que ella profundizara en toda esa rama. de hecho, ella tiene escrito, hay una canción dentro de su cancionero y hay una novela que ella escribió en 1990, en la que habla, en la novela se llama Novios de Antaño, ¿ah? Y ahí narra toda su vida infantil, ¿no? Su vida en Ramos Mejía con su familia, y la deja allá en lo más alto. Y hay una canción que se llama Fideos Finos, que también en la letra habla sobre su casa de Ramos Mejía, que lo que iba encontrando a lo largo de esa casa chorizo eran fideos finitos que hacía la nona, o bueno, básicamente como ella veía a su familia a través de una canción y a través de una casa, ¿no? Dentro de una casa encontraba que estaba su mundo y era un mundo muy copado para ella en esa época. Ella, bueno, en el año, con 21 años, a ver, hagamos la cuenta, en el año 51 conoce a una folclorista del norte argentino, Leda Valladares, con quien hizo un montón de canciones también, El tanto, dúo Marileda, ¿eh? el dúo Marileda. ¿Marileda Claro, era? bueno, exacto, Sí. sí, sí, sí. Y de hecho tienen discos grabados para niños y para adultos. Ella se apoyó mucho o en sus parejas. De hecho, tenía, por ejemplo, como una de sus parejas fue Leda Valladares, Se después fueron, María Arminia Avellaneda, que era una cineasta argentina, también fue no sé pareja de ella. si lo vas a comentar, pero ellas dos, con Lea, fueron a Francia y estuvieron 4 o 5 años haciendo giras por Europa. No, así que eso es una gran información que yo no. Sí, cuando recién se conocen, no recuerdo la edad que tenían, pero antes de explotar en Argentina, si bien ya eran conocidas, en un momento van a Francia, a París. Hay una historia que al parecer la canción de los ratones, ¿cómo es? Los ratones se pasean. Bueno, al parecer ella vivía en un quinto piso de un hotel, un hotelucho ahí, y que llegaban hasta ahí arriba los ratones. Entonces parece que la inspiración de esa canción es en base a eso, porque ella, lejos de exterminarlos, convivía y los observaba durante mucho tiempo lo que hacían los ratones. Incluso hay escritos de ella diciendo que ella leía acostada en la cama y de repente se daba vuelta y tenía un ratón en la almohada. Y contado por ella, dice que en esas giras por Europa estuvieron personajes como Chaplin y Picasso en el público. Sí, bueno, no lo dudo. O sea, estamos hablando de que Marielena Walsh está a la altura de compositores y poetisas eh, cuando no había una gran cantidad de mujeres haciendo lo que hacía ella, al nivel que lo hacía ella, eh, que tenga la importancia que tenía, no solamente en Latinoamérica, sino que se trasladó Incluso se a dice que Europa Borges era un gran admirador de ella. también. Es que ella tenía, eh, para muchos, era una prosa. Bueno, el diario Clarín, cuando falleció, eh, una de las frases que aparecía entre tantas era que eso era un mito viviente, una prócer cultural y blasón de casi todas las infancias. Cuando habla de casi todas las infancias se refiere a que seguramente no haya llegado a, no sé, países anglosajones o de África, pero Marielena Walsh se conoce, o por lo menos la música que hace o la poesía que hacía, se conoce, si no es a través de ella, a través de otros, en todas partes. Eh, no sé, se me ocurre una canción que yo hace poco le mostré a una persona
que era de ella, como La Cigarra, es una canción que ha dado la vuelta al mundo, como la quieras poner, ¿no? Pero es una canción que es de ella y es una muestra cabal de que es una persona tan importante para las infancias como para la gente adulta y que lo va a seguir siendo mientras nosotros nos mantengamos vivos en el recuerdo. Spotify en su cartera de músicas y en las escuelas también. Estoy chequeando un dato, porque creo que como ella formó parte de un grupo de juventud que resistía a la dictadura de Perón, la primera presidencia, primera o la segunda, bueno, siempre tengo ahí esa duda de si él fue electo democráticamente y después se perpetuó, pero creo que fue en ese momento que se fueron a Francia. Claro, a mediados de los 50. Sí, sí, sí. Estoy chequeando la fecha de la primera presidencia de Perón Perón para en el confirmar. Sí. 45. En el Sí, entonces 45 sí, fue la estamos primera. hablando de 45 al 56, ¿puede ser? Claro. La Está. primera fue en Entonces, el 45, después tuvo una reelección con Evita como vice, y bueno, ahí en ese momento muchos se autoexiliaron. Muchos artistas se autoexiliaron. Mucha gente. Ella era profesa antiperonista. sí, si Era, bien dice que he escuchado por ella que destacaba ciertos logros de Perón, sobre todo esto de descentralizar el país, esto de darle más bola a las provincias, era muy crítica de la dictadura, ¿no? Y de la falta de libertad de expresión y todo ese tipo de cosas, ¿no? claro, bueno, siempre lo fue. De hecho, ahí ya me estoy adelantando un poquito, pero bueno, en la dictadura que vino después, la del 76, bueno, la última dictadura que vivió Argentina, ella fue exiliada, fue prohibida, y entre otras cosas le prohibieron, por ejemplo, canciones, te voy a decir, en serio. Ahora en un ratito te voy a contar qué canciones le prohibieron y qué decían esas canciones, porque hay algunas que ya las conocemos. Yo la repaso al derecho y al revés, no me doy cuenta por qué la debieron haber prohibido, pero hay una en particular que sí. Entonces ahí busqué la letra de esa canción. Bueno, siguiendo con la vida de María Elena, te decía que en principios de los 60 empezó con su carrera más fructífera, ¿no? Y por ejemplo, acá tengo canciones, Manuelita la Tortuga, que hacen todos, justamente la aparición de una tortuga del reino animal, El reino del revés, que es la de la tetera, bueno, todo el mundo la conoce también, no me voy a poner a cantar cada una, yo estaría cantándola, yo de verdad la cantaría, pero tengo la letra prohibida. Bueno, La Cigarra, obviamente, Serenata para la Tierra de Uno, La Vaca Estudiosa, que yo mirándome en la cámara en este momento con lentes y ya viejo, me doy cuenta que puedo llegar a ser la vaca estudiosa. ¿Vos te acordás de la canción de la vaca estudiosa? Sí, Acá, aquí iba a la escuela, ¿cómo es? Ay, la tonalidad no me la vaca acuerdo, que iba a la pero escuela. Exactamente, la vaca que iba a la escuela. Y ahora no me sale, justo que la quería cantar y no me sale. Bueno, está, no importa. El viejito, el brujito de Bulubú, ¿te acordás? sí, Juntaba que se curaba con la vacú. la vacuna de la luna. Muy bien. La reina Batata. Estaba la reina Batata. Bueno. El twist del monolizo. Una de las canciones que le prohibieron a María Elena. El twist del monolizo. Vayan a saber por qué. ¿Saben lo que hizo el famoso monolizo? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¿Será porque tenían miedo que sea una referencia a que el monolizo era un falcón verde Y y puede ser estaban tipo al botón de la cazando botonera. estudiantes en el costado de la calle? No lo sé. Bueno, después canción para tomar el té. Esa, estamos invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no se ve. ¿Cuántas veces habremos
me incluyo, participado de esa liturgia de jugar con las tacitas de té, tanto nosotros de niños como con nuestros hijos, y cantando esa canción, chulada de veces. Bueno, desde 1963 hasta 1973 metió cantidad de hits, bueno, de todos los colores. Era una activista feminista y estuvo muy a favor del aborto. Ella no vio, lamentablemente, que su lucha como la de tantas, haya llegado a un puerto, pero fue una de las personas que jugó por eso. Y hay en 1980, no había dictadura, en la revista Humor, que también la revista Humor es una revista argentina que está muy buena para ver cómo va fluctuando justamente el humor que está dentro, y también ir conociendo cómo se hacía. Había como un halo de clandestinidad que era todo lo que estaba mal, pero para el que la hacía era como una adrenalina permanente. Era como ir a tratar de parar la imprenta en la revista Humor y no encontrar a nadie que estuviera manejando las máquinas o que estuviese escribiendo o dibujando los chistes, porque era todo con seudónimos, todo con personas que no estaban ahí. ¿Dónde estaban las personas que hacían esto? Eso era muy interesante. Bueno, la revista Humor, ella escribió como un libro, un decálogo, en el que se llamaba Sepa usted por qué es machista. Y ahí te mostraba 20 lineamientos diferentes para que vos entiendas por qué sos un machista. Épocas en las que, bueno, evidentemente todo el mundo decía, pero ¿qué estás diciendo? ¿Por qué vamos a dejar de ser machistas si nacimos así? Y se rascaban las axilas. Eso. Después, 1970. ¿Te parece si hacemos un corte acá? Sí, y después volvemos con la censura. Te voy a hacer la de la Gran Fantino. Elegime tus 2 mejores canciones favoritas, no las mejores. Para vos, ¿cuáles son tus favoritas? Sí. Y a la vuelta me respondo. Para dejar a la gente con suspenso. Para. Presenta Cambiemos el Relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservantes. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, @Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono 094-737-813. Anamaya Registros Akásicos. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia. Consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo. Comunícate por Instagram a @anamaya_uy. Taller de Ludosofía. Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro. El encuentro con los demás, pero fundamentalmente el encuentro con nosotros mismos, con nuestros retos, con nuestros desafíos, con nuestras incertidumbres. Abierto a todos los que resuenen con su propósito y se animen a participar. Instagram @Alicia y Miguel Uy. Teléfono 099-504-133. Ser 1 Consultas. Aplicamos herramientas de nueva medicina germánica, biodecodificación, inteligencia emocional, PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al +598 092 464664 o en Instagram @ser1uy. Séptimo encuentro de la Red de Educación Transformadora Uruguay. El encuentro de educación transformadora nace con el propósito de ser un espacio
de intercambio de experiencias, herramientas y saberes entre familias, educadores y toda persona interesada en nuevos paradigmas educativos en Uruguay. En la 7ª edición de este encuentro convocaremos a centros y proyectos educativos de todo el país, docentes, familias y profesionales de la educación para encontrarnos y compartir experiencias y saberes en torno a la educación y el acompañamiento de las infancias. 16 y 17 de septiembre, colonia de vacaciones de la Cooperativa Artigas, Piriápolis. Por más información, educaciontransformadora.uy o en Instagram y Facebook @red.uy. Bien, recuerden que ya es el fin de semana que viene, vamos a estar ahí haciendo y generando algún tipo de contenido. El domingo en la mañana voy a dar un taller, así que quienes vean este programa, estén en Uruguay y quieran participar de todas las jornadas o ir el viernes a decirme, criticar todo lo que no pueden hacer a través de la pantalla, lo pueden hacer el domingo en horas de la mañana. Vamos a estar ahí hablando de el inconsciente biológico y la memoria emocional aplicada a la crianza y a la educación. Ahora sí voy a darle de vuelta la entrada a Gastón. Confirmate que la primera presidencia de Perón fue del 46 al 52. Así que estamos hablando de ese periodo. Ahora sí, tus dos favoritas. La primera, y es la que más recuerdo, y es la que poderosamente me llamó la atención, que la hayan censurado, que es el tuit de Mona Lisa. El tuit de Mona Lisa, que es la canción en la que el monito encuentra una naranja, que la caza viva, y después le enseña, la quiere enseñar, quiere ser su adoctrinador, ponerle, llamarlo de alguna manera. La pasea de la sala al comedor. Y claro, y ella pide que no le tiren con cuchillo, que le tiren con tenedor. Porque Charlie después la plagia usando, yendo de la cama al living, ¿no? Pero bueno, está. No, bueno, Charlie la vio toda. Charlie vio que un mono cazando una naranja no era atractivo para el rock, entonces dijo... Mejor que un mono cante y haga buena música y empiece a hacer cosas arriba del escenario. Claro, bueno, ojo que de todo el cancionero que tiene María Elena, seguramente debe haber un mono rock and rollero. O sea, yo no tengo la menor duda. O alguno de sus cuentos. Es muy difícil. ¿Y la otra? Y la otra es El Reino del Revés. Bueno, Estamos mira. invitados a tomar el té, la tetera de porcelana, pero no sé qué, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío, yo la abrigaré, le pondré sobre todo mío largo hasta los pies, yo no sé por qué. No, esa no es. No, esas son dos canciones. Yo no te quise interrumpir. Me dijeron que en el reino del revés. Dejé que te metías en el barro solito. Porque aparte son mis dos canciones favoritas. Tanto Estamos invitados a tomar el té como el Reino del Revés. Claro, el Reino del Revés. Bueno, que ahí te muestran también más animales. Sí. Aronada, que vuela el pez. Hay una conexión muy, muy fuerte con la fauna de parte de María Elena. Esas dos canciones para mí son las que más me gustan, pero me gustan todas. O sea, yo las escucho y las canto. Hace no mucho tiempo estuve, sin exagerar, 7, 8 horas cantándole a una colombiana que no sabía quién era Mariana Walsh todas las canciones de María Elena y bailándolas. Así que, bueno. Fuerte tarea esa. Fuerte. Bueno, para completar sobre la vida de María Elena, te dije que la habían censurado. Una de las frases que utilizaron para censurarla o para decir el porqué de la censura fue por revolucionar la infancia con una poesía transgresora. O sea, están haciendo pensar a los pibes, no lo hagas más. ¿Esto fue en la década del 80? En 1979, por ahí, sí, en la época de la dictadura. Y en el 80 le diagnostican cáncer. Bueno, pero ella, sí, fue un cáncer óseo, me parece, un cáncer de hueso que tuvo. Lo llevó bastante bien. Y
lo sobrevivió 30 años. Claro, vivió con eso. En 2011 se murió ella, creo. Sí, 2011 murió, ¿puede ser? Sí, 2011. El 10 de enero del 2011. Claro. Estuvo, seguramente se lo debe haber curado. Creo que en el 95, 96, ella logra a través de un poco entrar en remisión con el cáncer, pero creo que cerca del 87 hasta el 89 fueron los años más complicados de ella a nivel de salud, y que parecía que no lo pasaba, y luego logró terminar su vida estamos hablando de 80, casi 80 años. Sí, 81 años. 81 años. Claro, estuvo a nada de cumplir los 81 años, pero fue una vida muy plena la que vivió también, más allá de la enfermedad, haciendo lo que quería. Además de la canción del Monolizo, le censuraron evidentemente La Cigarra, ¿no? Y una canción que te voy a leer un poquito de lo que dice, que se llama Gilito de Barrio Norte. ¿Vos la conocés? No, capaz que no por el título, pero... Dice, Gilito de Barrio Norte, que la vas de guerrillero y andás empapelado como el Che. La única pelea que das es a las minas en las whiskerías. Si cambiar el mundo querés, agarrá los libros. Mientras te sigas rifando como un Balbín, como Julio Ricardo, presidente radical de la Argentina, de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía. O sea, la canción es mucho más extensa, pero y tiene varias frases más, pero bueno, acá te están contando la historia de una persona que te muestra una cosa y que va por el otro lado, o sea, que es un guerrillero de mentira, que es un zurdo falso, o sea, como no pregonás con el ejemplo, más con el discurso del Biribiri. No sé cuál fue la razón por la que se sintieron atacados los censistas de ese momento, pero son sensores, ¿no? Los que te sacan. Sí, censores. El censista es el que Censistas pasa. son los que hacen el censo. Claro, bueno. Y habría que analizar también las canciones, la otra, La Cigarra, que creo que es un poquito más evidente, habla de la guerra, o sea. Y Monolizo. Lo que pasa que, para mí, y no entrando tanto, tratando de entrar en la política argentina, pero uno nunca sabe, al final de cuentas, sobre todo el peronismo, en donde al parecer el Perón era de derecha, al parecer no, amigo de Franco y un montón de cosas más. Entonces uno nunca termina sabiendo hasta dónde los vínculos en los gobiernos pasan por la ideología política y más por el conservar el poder. Y hoy en día sabemos que en todas las dictaduras de Argentina han habido de todos los colores actuando en ese sentido. Entonces uno nunca sabe quién es el que a quién ofendiste. Quizás acá en Uruguay, en Chile, quizás estaba más marcada por derecha e izquierda. Lo cierto es que en Argentina no pareciese ser así tampoco. Argentina lo que tiene también, debe haber muchos que van a salir a mentir esto, pero hay muchas dictaduras autoimpuestas, con gobiernos votados por la gente, y que después hay procesos internos que hacen que esos gobiernos caigan, gobiernos de derecha, gobiernos, ¿cómo decirlo?, democráticos, y dentro las estructuras van cayendo y se van transformando lentamente en dictaduras. Igual hablemos que en Argentina hubo dictaduras. A mí me parece... Muchas veces hubo dictaduras, desde los años 30 hasta los 80, o sea, hubo culadas y de diferentes formas.
desde los radicales, peronistas, lo que era antes la derecha, antes del peronismo, eh, y siempre hay como no sé, una manchita negra, y vos empezás a rascar ahí y te encontrás con que esa parte que terminó siendo dictatorial formó parte de la democracia. O sea, el gusano que estaba dentro de la manzana se terminó transformando se terminó comiendo toda la manzana y se quedó con el gobierno dictatorial. Ya pasó. Y todo esto que estamos diciendo, ¿por qué lo traía yo? Porque, como lo que hablaba al principio, a mí me parece que Mariana Walsh sufre por lo menos, convive con 3 dictaduras por lo menos, ¿no? Por lo menos cuando ya es grande, ¿no? Y, y, y aún así, y en un contexto cultural donde el rol de la mujer que se esperaba era otro y que la política y la cultura estaban dominada por el hombre, ella logra colocarse con su arte, con sus ideas y con su impronta en un lugar donde es una voz reconocida, validada, y que haya podido sortear todas esas dictaduras sin haber sufrido, más allá de censuras y eso, pero podría haber sido hasta aún peor la situación, corrió peligro su vida, hubo ser desaparecida, o sea, y sin embargo mantuvo durante mucho tiempo, o sea, todo el tiempo su producción artística siguió, su interacción con el público siguió. Por eso es que yo digo que para mí tendría que estar dentro de los grandes, viste que a veces nombran en Argentina los Carlos, ¿no? Charly García, Carlos Gardel. Para mí, entre esos dos, no puede no estar Mariana Walsh ubicada en ese lugar, teniendo en cuenta que si bien se conoce mucho por su obra infantil, tiene un montón de literatura y un montón de obras para grandes, novelas, relatos, biografías. O sea, no es solamente una escritora y una música, no es cantante porque ella dijo yo nunca estudié para cantar y sin embargo me encontré con esa capacidad. Y si es algo que nunca quise ser o me lo encontré por casualidad, es mi capacidad de cantar, dice. Entonces, fue también, estudió en Bellas Artes y hizo dibujo y artes plásticas. Después se dio cuenta que no era lo que ella quería. O sea, navegó por donde ella quiso y logró ubicarse en un espectro artístico tan grande, cubriendo tantas disciplinas, que a mí me cuesta encontrar artistas en Argentina de la capacidad diversa que tiene ella. Yo creo que hoy no hay. Hoy. Capaz que antes Porque hubo, pero hoy particularmente no hay alguien que tenga esa impronta, que sea referente también, porque María Elena es y va a seguir siendo una referente, no solo para los infantes, sino para la gente adulta, más por esto que decís tú, por sus luchas, no en soledad, o sea, con gente, pero ella era una abanderada no tenía miedo de decir sí, las mujeres tienen derecho al aborto, sí, el hombre es un machista recalcitrante y no nos da espacio a las mujeres en el mercado laboral, y ella va a seguir siéndolo. Por todo eso que decís tú, porque ella básicamente no se comía ninguna, es como no le entraban ni las balas, y creo que también hay como un escudo muy fuerte que es la literatura y la música infantil. Creo que era más poderoso eso, que los niños sigan escuchando eso. Creo que los niños son su escudo. ¿Por qué? Porque quizás si solamente se hubiesen apoyado o hubiesen puesto la mirada en su obra para adultos, hubiese sido como un objetivo más fácil de voltear. En este caso, la obra infantil me parece que
le dio como un, Sí, una protección. una cueva, un refugio antimisiles. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que sí, que si hubiera sido solo, no se hubiera dedicado a la obra infantil, otra sería la historia. También es cierto que no había grandes, si bien habría alguna cosita, no había de la magnitud y del alcance artistas infantiles que abarcaran tanto, ¿no? O sea, tantas. Claro. Y que fue tan masivo en una época donde los medios de comunicación eran totalmente escasos en comparación con lo que hay ahora. O sea, estábamos hablando de radio y algo de televisión, no mucho más. Claro, la aparición, por ejemplo, posterior de Carlitos Balá, Todos son posteriores. mediados de los 70, por ahí, puede haber sido, yo qué sé, la competencia, no importa. Igual ella, eso es lo que decís tú, al ser la única referencia, era complicado eso de, ¿qué hacemos si la sacamos a esta señora del plano existencial en el que estamos viviendo todos? Los niños que van a consumir. Me parece que también es una jugada maestra de la Y, gente que estaba en esos gobiernos en ese momento, que entendieron que, bueno, la dejamos un poco, la censuramos en algunas canciones, pero bueno, y te voy a no decir algo tenemos más. cómo sustituir eso, no lo tenemos. Que ella haya logrado ese alcance y ese, vamos a poner la palabra servicio a la infancia, a la niñez, en esas épocas, también es un gran aporte para ese contexto, el poder abstraer a los niños de la situación puntual y que, bueno, tenés esto para escuchar. Porque estamos hablando de que censuraron muy pocas canciones en comparación con su gran repertorio. Y que en época de censura y de dictadura vos tengas una fuente artística en donde refugiar a tus hijos, es también un aporte muy importante que, vuelvo a repetir, para mí debería ser mucho más, debería haber muchos más edificios y públicos con el nombre de Mariana de Walsh que con el de Juan Domingo Perón, por decir algo, ¿no? Bueno, Que los, sí, y muchos otros políticos que exacto. tienen nombres con sus calles, barrios, centros culturales. Bueno, pero no, eso es algo que no vamos a hablar aquí. Para cerrar lo que es la época de María Elena Walsh y la dictadura, en el año 1979 escribió para Clarín Las desventuras en el país Jardín de Infantes, que era una declaración de deberes y derechos del intelectual y un manifiesto en contra del gobierno de facto y del silencio que pregonaba ese gobierno. O sea que en plena dictadura y estando todavía en la Argentina, María Elena se metió ahí medio fuerte con la gente y aprovechó el pasquín de Clarín para tirarle todos los bombazos. Y Bueno, bueno, eso es lo único que quizás le critican muchos, yo diría muchos que no saben nada de Mariano Ward, de que se publicaba en Clarín, que hoy en día se sabe que tenía algunos vínculos con ciertas figuras de esa misma Clarín dictadura, tiene, ¿no? Clarín tiene vínculos desde Con su todos. nacimiento con todos los políticos que asumen el poder. Y Exacto. eso, hay gente, hay una persona que no es santo de mi devoción, pero es un estudioso, Eduardo Feynman, Bueno, que ha hecho un montón de veces ¿cómo es? La línea el entramado. histórica, la línea histórica del Clarín o de Clarín, junto con los presidentes, cómo iban asumiendo y cuáles eran los tejes y manejes. Es como el más vendido, acá. Clarín se acomoda a la necesidad. Y es un holding, o sea, no es solamente Clarín, tiene un montón de otros Nos fondos quedarían, económicos. nos quedarían 5 minutos
Te digo para que vos Sí, vayas manejando los tiempos. sí. Y los 5 minutos son para esto, para preguntarte a vos. ¿Por qué pensás, yo pregunté a varias personas, ¿por qué pensás que María Elena Walsh dejó de estar en la currícula musical en las escuelas? Te cuento, yo en la escuela, cuando yo iba en los 80, María Elena Walsh en la clase de música era lo que se cantaba. Aprendíamos las canciones de María Elena, las replicábamos. Hoy, y pregunté a varias personas, me cuentan que ha desaparecido o la cantan a través de bandas nuevas. Aparece, por ejemplo, en Uruguay Majo Hernández, aparecen los canticuentos en Argentina, eh, y peligrosamente se acerca también la anarquía, el reggaetón, el trap y demás. ¿Por qué te parece a vos que ha desaparecido y por qué debería quedarse en la currícula? Yo creo que se debería quedar en la currícula por todo lo que hemos dicho en estos 50 minutos que hemos hablado, ¿no? ¿Por qué la sacaron? También por los 50 minutos que hemos hablado. No, desde mi vista hay desde hace muchas décadas una intencionalidad de cada vez más disminuir la currícula educativa y proponer unos programas educativos en donde haya poca capacidad de creación y de análisis y de pensamiento y mucho de repetir y de sistematizar. Profundizar la lectura y la lectoescritura por sobre el análisis, la creación, el cuestionarse. Sin duda que sin saber leer y escribir no vas a poder analizar, pero siento que hay una intencionalidad desde los grandes grupos políticos y económicos de generar currículas cada vez más apuntadas a generar seres poco pensantes y más acatadores de las normas que de seres que desarrollen su capacidad artística, su capacidad de análisis y eso le permita cuestionarse cosas que hoy en día la mayoría de la gente no lo hace. ¿Te sirvió? Fantástico. Sí, por supuesto. Y toda la gente que lo va a escuchar y lo va a ver va a también coincidir mucho. María Elena, en su momento, era una piedra en el zapato con la que la sabían controlar y hoy, con las redes y demás, sería incontrolable. Yo creo No, no, que totalmente. si le Totalmente. metés ficha y haces un hashtag de María Elena Walsh para que todo el mundo comparta sus canciones y arrobe gente nefasta y lo que sea, sería incontrolable. Un tsunami de cosas que, bueno, la tienen bajo control porque, bueno, desde donde se pueda manejar, que es desde la escuela pública, por ejemplo, a partir de ahí es que ya no tiene peso. Y es una pena. Y muchas canciones dicen más de lo que aparece, que lo que aparentan decir. Ahí coincido con el estilo de acá, de canciones para dormir la siesta, o incluso cuando hablamos de Los Redondos, si bien algunas canciones parecen absurdas, para mí hay que sentarse a pensarlas y hay un montón de canciones que tienen un significado muy, no claro, porque hay que sentarse a analizarlo, pero sí profundo, no es tan sin sentido. No, sin duda. Bueno, y con esto, Gastón, Fabi, vamos cerrando, pero no sin antes, justamente hablaste de educación y hablaste de la currícula y hablaste de las formas en las que la gente trata de llevar, encauzar al niño para que sea de esta forma y no de otra. Y te quiero comentar que próximamente, en Gracias por el Tiempo, en este podcast fantástico que está en YouTube, Spotify y todas las redes sociales, vamos a tener una fantástico. conversación con Ángela, Ángela Gini, que es sí. directora de la Escuela del Bosque, de La Paloma. Escuela Viva del Bosque. Exacto. Hermosa nota. ¿Tá? Y también quiero aprovechar para decir que ya está subido en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Telegram, el episodio número 13 con Sofía Alves, música hermosísima, una nota fantástica,
no por mí, por ella, porque la verdad es muy grato de escuchar. Así que nada, invito a la gente a que vaya a mi Instagram, que es gpinela, LLA, y ahí está el link para que vean todo. Vean, escuchen, gracias a Fabián que sube a Spotify con video. En YouTube también está subido también, video y audio. Y nada, queda para la próxima jornada de Cambiemos el Relato algo que quizás sea mucho más picante, que tenga que ver con política, que siempre vamos por ese lado. Siempre terminamos yendo por ese lado. Milei presidente. Ah, no, ¿qué? No. Bueno. Ojo. Ojo, Tenga cuidado. Hoy mi hija no hace mucho rato me dijo, papá, tenés el pelo parecido a Milei. Digo, pues sueltes el pelo nomás. No sé. Bueno, todo puede pasar. Trump fue presidente de Estados Unidos por el voto castigo. Bolsonaro en Brasil. Moyano fue presidente independiente. ¿Quién? Moyano, presidente. Fabián Doman. No, ya nos estamos yendo muy lejos, pero está. Ojo con lo que votan. Gente, yo, estando acá en Uruguay, no puedo votar allá. Si pudiese votar, no lo haría, porque, a ver, sería un voto que yo soy de las personas que piensan que no tengo que estar votando en un lugar donde no vivo, pero piensen en lo que van a votar en octubre. Queda nada para votar. Nos quedan 2 minutos. No, ya está. O sea, yo por mí ya estoy. Gracias a Fabián Gusoni por Cambiemos el Relato y esta posibilidad de... Gracias por el tiempo y @gpinela en Instagram. Y nos vemos dentro de un mes en la pantalla. Hay sorteo para que la gente se vaya a Balizas. Es verdad, entren a gpinela y busquen el sorteo y participen del sorteo. Perfecto. Dale. Gracias, Fabio. Un abrazo, Gastón. Nosotros ya nos vamos. Les agradezco por haber estado del otro lado. Recuerden, compartan, suscríbanse, comenten, denle me gusta. Hagan todo eso que les pedimos. Sigan, escaneen el IQ ahí para entrar a las redes, @01 en Facebook, en Instagram, en Twitch, también en Telegram, o en Telegram me pueden encontrar como Ser1 Canal, también en YouTube. Nos estamos encontrando en un próximo contenido de Cambiemos el Relato. Un abrazo grande, buena jornada, chao.